Y en esta ocasión, les vuelvo a reiterar, seguimos con la Semana Nacional de Acceso a la Justicia. Espero que haya sido ilustrativo la participación anterior del DIF y de... Esta defensoría, es que tiene nombre especial, pero es defensoría pública, pero es de atención a adolescentes, y tiene un nombre particular, pero también forma parte de la defensoría. Y ahorita vamos a saber qué es lo que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En esta ocasión contamos, pues nada menos que con la subdelegada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Delegación Guanajuato, que es la licenciada María Soledad Zavala Cuevas, que es licenciada en Administración y ha trabajado en la Procuraduría General de la República en el área de las áreas informática, recursos humanos y recursos financieros durante 12 años, y que actualmente pues es la subdelegada de la comisión. Licenciada, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, buenas tardes. Vamos a darle un fuerte aplauso y vamos a escuchar. Gracias, licenciada. Hola, buenas tardes. Nosotros somos la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y nacemos a partir de la Ley General de Víctimas. Les voy a hablar un poco de esta ley. En los folders que les hacemos llegar hay una ley y hay documentos que vamos a ir viendo durante la presentación. El objetivo de esta presentación es identificar los conceptos generales y principios que rigen el tratamiento de atención a las víctimas. Vamos a mostrar los derechos de las víctimas y a señalar las medidas a favor de estas. Vamos a conocer la estructura del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y lo que es la CEAV, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Los antecedentes legales son las 3 reformas que se hicieron a la Constitución. Se buscaba la promoción y defensa de derechos humanos de las víctimas. En el 2011 se crea lo que es Províctima. ¿Alguno de ustedes escuchó de ella? En el 2014, en enero, nos transformamos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales se integran los derechos de las víctimas en el artículo 109. Se crea un protocolo de asesoría jurídica federal y hay un reglamento a la Ley General de Víctimas también. Esta ley se publica el 9 de enero de 2013 para la defensa y la promoción de los derechos de las víctimas. Fue reformada el 3 de mayo del 2013 porque el Estado pedía reconocer los reclamos de la sociedad y por la violencia y la inseguridad que se vive en el país, por todo el fenómeno que es la delincuencia. La ley consta de 10 títulos y tiene 189 artículos, algunos ya derogados. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Esta presentación nos la manda Sector Central. Tiene mucho texto, yo no las voy a leer todas, pero es un requisito para nosotros presentárselas. Nosotros manejamos 3 tipos de víctima. Bueno, la ley lo maneja. Es la víctima directa, que es la persona física que ha sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos. Manejamos lo que es la víctima indirecta. Es la persona física que tiene relación inmediata con la víctima directa. Y el tercer concepto es la víctima potencial. Estas son personas físicas que ponen en riesgo su integridad física o por estar ayudando o apoyando a una víctima. Un ejemplo de esto es un secuestrador. Un secuestrado es una víctima directa. Cuando llega el familiar, su madre, su padre, su hermano, a reportarnos este secuestro, él es inmediatamente una víctima indirecta del delito. Y una víctima potencial es la misma persona que le está atendiendo porque está poniendo en riesgo su vida. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia entre uno y otro? La potencial puede ser la misma institución. Nosotros, al brindarle apoyo a un secuestrado, estamos poniendo en riesgo nuestra integridad. Sí, mire, nosotros atendemos
delitos federales. Entonces llega una persona a decirnos que han secuestrado o que fue víctima de secuestro y quiere nuestro apoyo. Nosotros aperturamos un expediente a esa persona. Si es el secuestrado que se salvó, él es una víctima directa. Si llega su familiar, su madre, su padre, su hijo, a decirnos que secuestraron a su hijo y no lo recuperaron, aunque pagaron el rescate, ella es una víctima indirecta. Nosotros hemos tenido secuestros en el momento, extorsiones. Entonces, nosotros al estarles ayudando, podemos ser una víctima potencial. ¿Sí? Igual los migrantes cuando los están ayudando, los policías se arriesgan a que les disparen, a que saquen armas o algo. Ellos son víctimas potenciales. ¿Les quedó claro el concepto? Otro concepto que vamos a definir es el daño. Muerte o lesión corporal o perjuicio moral y material o la pérdida de ingresos. Nosotros manejamos hechos victimizantes. Son los actos u omisiones que dañan o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona, convirtiéndola en víctima, ya sea por un delito o por una violación a derechos humanos. Los delitos son los que están tipificados en la ley y la violación a derechos humanos ahorita es porque le están vulnerando sus derechos a la libertad, a la escuela. Estamos muy en auge esta protección a los derechos humanos. Otro concepto de violación a derechos humanos es todos los que están reconocidos en las leyes y tratados internacionales, en la Constitución. Y esto se considera una violación de derechos humanos cuando la acción o omisión referida se realiza por un particular o por un servidor público. Dentro de la ley aparece el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Este es la instancia superior de coordinación y formulación de políticas públicas que tiene por objeto promover, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales y demás políticas públicas que se implementen para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral en los 3 ámbitos de gobierno. De ahí nacemos nosotros, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Nosotros somos el órgano operativo del sistema. Tenemos personalidad jurídica, patrimonio propio y gozamos de autonomía técnica y de gestión. El titular de nosotros es el que en el reglamento establece las atribuciones y funciones de la CEA. Los principios rectores de esta ley, la Ley General de Víctimas, es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Que el derecho a la justicia se ejerza en pleno cumplimiento de las reglas del debido proceso. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados de las víctimas. Establecer sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones. Estos son algunos de los principios que manejamos. ¿Alguien me puede ayudar a leer? Por favor. El primero. Dignidad. Sí, por favor. Dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, participación de preguntas, progresividad, progresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia, trato preferente, igualdad y no discriminación, integralidad, individualidad, independencia, invisibilidad e independencia, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización y victimización secundaria. Lo que nosotros buscamos cuando llega una víctima es respetar sus derechos, a su dignidad, no revictimizar sobre todo. Llegan y nos platican un caso y nosotros no podemos estarle preguntando a cada rato ¿qué te pasó? ¿Por qué te pasó?
Ahorita te voy a pasar con el psicólogo y le vas a volver a platicar. Entonces, nosotros brindamos una atención multidisciplinaria, se llama. Cuando llega una víctima, tratamos por lo general, porque no siempre se puede, de que esté un psicólogo, un trabajador social, un abogado y un médico. Entonces, todos llegamos con la víctima, le damos la bienvenida, le decimos a qué nos dedicamos, que nuestros servicios son gratuitos, que estamos para ayudarle, le creemos, le tenemos buena fe, no le estamos violentando sus derechos, le decimos, le leemos una carta de derechos que se llama, y los tratamos sin distinción de raza, de color, sexo, apariencia. En el título segundo de la ley nos habla de los derechos de las víctimas. Estos son de ayuda, asistencia y atención. ¿Qué queremos decir con esto? Que la asistencia y la atención sean oportuna, rápida, equitativa, gratuita, eficaz, para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, de aseo, de atención médica, de psicología, de transporte. Tenemos muchos usuarios que son desplazados de sus lugares de origen, sobre todo cuando los andan persiguiendo la delincuencia organizada o cuando los están extorsionando. Entonces nosotros tratamos de apoyarlos a que regresen a su vida, a que regresen a su entorno. También tienen derecho a acceso a la justicia. ¿Cómo hacemos esto? Solicitando y accediendo. Cuando ellos necesiten la información, nosotros se la tenemos que brindar, ya sea el MP, ya sea la comisión, ya sea la persona encargada de la que está viendo el delito. Tienen derecho también en el proceso penal a la investigación pronta y eficaz, clara, precisa, y a las medidas precautorias. Muchas veces ellos corren riesgo y les solicitamos a la policía o las policías que le den estas medidas precautorias para salvar su integridad. Tienen derecho a la verdad, informando resultados de investigaciones de una debida diligencia, y también tienen derecho a proteger su identidad. Tienen derecho a la reparación integral de su bienestar físico, tratar de que sea más llevadero el delito por el cual fueron víctimas. No les vamos a arreglar la vida, pero podemos tratar de ayudarlos a sobrellevarlo. El siguiente título de la ley habla de las medidas de ayuda inmediata, lo que les comentaba. Algunos usuarios que tenemos necesitan hospitalización, necesitan servicios odontológicos, necesitan servicios quirúrgicos, necesitan medicamentos, interrupción de embarazo, necesitan alojamiento, alimentación, regresar a su lugar de origen, protección física, asesoría jurídica en todo su proceso legal. De eso nos habla el título tercero. El título cuarto nos habla de las medidas de asistencia y atención, como son económicas y de desarrollo, en la alimentación, en la salud, vivienda, trabajo. También hay medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia. Estos son los procedimientos en el juicio, la representación legal y la asesoría que le da el asesor jurídico. También tienen acceso a la educación y permanencia en el sistema educativo. Nosotros tratamos de que los menores obtengan algunas becas o puedan reincorporarse a la sociedad por medio de los estudios. En el título quinto de la ley hablamos de las medidas de reparación integral, que es la restitución de sus derechos a la vida, a su dignidad, a sus propiedades, a su libertad. Tenemos medidas de rehabilitación, como son atención médica, psicológica y psiquiátrica. Tenemos medidas de reparación, como son la compensación económica o de sus patrimonios que hayan perdido. Tenemos muchas víctimas que llegan extorsionadas. Hubo un caso que secuestraron al señor, le hicieron firmar a su esposa los papeles ante un notario y ahora el secuestrador es dueño de la casa. Nosotros tratamos y estamos haciendo todo lo posible por medio de la investigación y de todo lo que lleva el proceso de que les restituya su casa. A la no repetición, que no sean violentados nuevamente, que no les vuelva a pasar.
Nosotros les damos herramientas, como les comentaba, no les arreglamos la vida, les damos herramientas para que sean resilientes, para que lo que les haya pasado no se queden con ese dolor y se queden viviendo de eso. Traten de salir adelante y busquen otras oportunidades. En el título sexto de la ley empieza, aquí nos dice lo que es el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. La creación de esta ley, la creación de este sistema es buscar la coordinación y formulación de políticas públicas. Ya se los había mencionado en una diapositiva que viene igualita. El objeto es proponer, establecer y supervisar las directrices de las políticas públicas. Este sistema nacional de atención a víctimas está integrado por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo, por el Poder Judicial, por los organismos públicos y por la SEAP. La SEAP somos nosotros, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y somos el órgano operativo del Sistema Nacional. Y ahora sí, voy a entrar de lleno a lo que es la SEAP. La SEAP está estructurada por el Pleno, que son 7 comisionados, de los cuales son 3 propuestas enviadas por el Presidente de la República para cada uno de los comisionados. En realidad, la Comisión Ejecutiva debería tener 7 comisionados, ahorita quedan 4. Nuestro comisionado presidente es Sergio Jaime Rochín del Rincón, y los 3 comisionados siguientes es Adrián Franco Cebada, Susana Talía Pedrosa de la Llave, Julio Antonio Hernández Barros. Ahorita se va a terminar el término de nuestro comisionado presidente, entonces va a haber una estructura a la ley. Los nombres están en el directorio de la ley. Estos comisionados deben ser especialistas en Derecho, Psicología, Derechos Humanos, Sociología, y son propuestos por universidades públicas. Los otros 3 son representantes propuestos por las ONGs. La siguiente parte de la Comisión Ejecutiva es la Dirección General del Primer Contacto. Esta dirección, esto tiene mucho texto, se los voy a cambiar. Trata de brindar una atención oportuna. ¿Qué es esto? Llega la víctima a nuestras instalaciones, nosotros le damos una atención multidisciplinaria, con lo que les decía, el abogado, el trabajador social, el médico y un psicólogo o psicóloga. Se realiza una entrevista, nosotros escuchamos qué es lo que le pasa, qué es lo que necesita y qué es lo que pide, porque muchas veces llega con un delito y no quieren denunciar por miedo, por el que dirán, porque no lo pueden creer. Nosotros recabamos la información, les pedimos su consentimiento para abrirles un expediente, los invitamos a denunciar si es que no han denunciado. Si ya tienen la denuncia, tomamos los datos de la denuncia para que el asesor jurídico que se le va a asignar lleve el caso y lo acompañe en todo el proceso. Se realiza una evaluación interdisciplinaria y nosotros nos comunicamos con otras dependencias, como son otras comisiones estatales, como son hospitales, procuradurías, preguntándoles qué ha pasado, si ya denunciaron. Muchas veces llega la víctima y nos dice, es que a mí no me han hecho caso, me dan muchas vueltas, no, desde hace 2 años denuncié y me dijeron que ya no podía hacer nada. Muchas veces son tratados de mala manera y nosotros nos encargamos de preguntar qué ha pasado con su caso. En el caso de los estatales, le preguntamos al procurador, ¿me puedes decir qué pasó con este caso, con este número de regulación, con este número de carpeta? ¿Qué han hecho? Llegan víctimas que nos dicen, a mi papá lo secuestraron y lo mataron, y todo el mundo sabemos quiénes son los secuestradores y los que lo mataron,
y siguen en nuestra colonia. Ya le dijimos al MP y no hace nada, y nos dijeron que ya no van a hacer nada. Entonces nosotros le damos un seguimiento, tratamos de investigar la verdad y le creemos siempre a la víctima. En el caso de que lo requieran, nosotros aperturamos un expediente, con su consentimiento, claro, diciéndole que la información es confidencial y reservada, a menos que nos pida una información al IFAI. Nosotros damos datos estadísticos, no damos nombres, no damos direcciones, todo se maneja confidencial, excepto entre la misma institución, porque a veces el usuario se cambia de lugar de residencia y nosotros tenemos que cambiarlo a la delegación que corresponde. Nosotros estamos en Guanajuato capital y vemos 3 estados, que es Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro. En el folder que les traje viene una hoja con un directorio. Ahí vienen las 16 delegaciones. Esperemos que nunca se les ofrezcan. Pero para cualquier caso, cualquier persona, ahí vienen los datos de contacto de los delegados y las direcciones, las cuentas de correo, por si necesitan alguna información. Eso es lo que hace la Dirección de Primer Contacto. Después tenemos la Dirección General de Registro Nacional de Víctimas. Nosotros le llamamos RENAVI. Este RENAVI es el proceso de ingreso y registro para el acceso oportuno y efectivo de las medidas de ayuda, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral. Necesitamos 2 requisitos para entrar al RENAVI. Uno, que se llama FUD, Formato Único de Declaración. En sus hojas viene el formato, si gustan abrirlo por favor para revisarlo. Esta es la nueva versión, la encuentran en PDF o en formato imprimible en la página de la CEA. Yo les traje uno para hacer lo de su conocimiento. Es muy sencillo de llenar. Vienen datos del solicitante, datos de la víctima, identificación de la víctima, tipo de víctima, aquí va directa, indirecta y potencial, lo que les explicaba, lugar y fecha de los hechos, relato de los hechos. Esto puede ser a mano. Hay veces que las víctimas no saben escribir y les tenemos que ayudar. Siempre y cuando pongamos lo que la víctima nos está diciendo. Lo puede llenar cualquier persona, lo puede presentar cualquier persona, pero sí se tiene que llevar a la dirección del RENAVI. Si algún funcionario le ayuda al llenado de esto, en este caso dice observaciones del servidor público o autoridad que llena el formato. Si a esta víctima que me va a llenar el FUD lo atendió el psicólogo, él me va a poner aquí todo el daño psicológico que sufrió la víctima. Nosotros, como manejamos mucho el multidisciplinario, tratamos de que sea completo, que sea el abogado que ponga su parte, el trabajador social que ponga los daños económicos de su pérdida. Para esto el trabajador social hace un estudio socioeconómico y el psicológico que se encarga la psicóloga o el psicólogo de llenar. Vienen también las autoridades que han conocido los hechos, por si tiene una averiguación previa, alguna carpeta de investigación, alguna recomendación de derechos humanos o algún proceso penal. Aquí van todos esos datos. La hoja de firmas viene con la firma respectiva de la víctima, directa o indirecta. Muchas veces no conocemos a las víctimas directas. Vienen las huellas de sus pulgares. Y en caso de que alguna autoridad, o sea nosotros, lo llenemos, aquí va nuestra firma y nuestro sello. Nosotros, en la siguiente hoja son términos y condiciones y hay información complementaria. Esta sirve como fines estadísticos, cuando son migrantes, cuando son personas de alguna comunidad, cuando no hablan español. Esto nos sirve a nosotros mucho para hacer todas nuestras estadísticas. Les comentaba que para entrar al RENAVI necesitamos llenar este formato único de declaración y la calidad de víctima. El reconocimiento que le da a la persona en situación de víctima un juzgador penal, un juez, la sentencia ejecutoriada, en cualquier estado que esté el proceso penal,
algunos órganos jurisdiccionales como la Corte Interamericana, la SEA a través del MP o de alguna recomendación de derechos humanos. Y estos dos requisitos los vamos a mandar a la dirección que se llama Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral. Ahorita les voy a hablar de eso. Primero viene la Dirección de Asesoría Jurídica Federal. Esta Asesoría Jurídica Federal es un órgano independiente de la SEA, pero tiene es un órgano dependiente, pero tiene independencia técnica y operativa. ¿Cuáles son las funciones de la Asesoría Jurídica Federal? Ellos llevan a todos los abogados, a todos los asesores jurídicos, para garantizar el derecho a las víctimas, para representar a las víctimas, capacitar al personal, a los asesores jurídicos, designar personal en cada unidad de investigación, celebrar convenios de colaboración y las demás que requiera la víctima. La designación de un asesor jurídico es a toda persona que lo requiera. No lo puede solicitar alguna autoridad, no lo puede solicitar Derechos Humanos, o nosotros, en el caso de haber escuchado a la víctima y por la plática que tenemos, de entrevista que tenemos con la víctima, tomamos los elementos para designarle un asesor jurídico. Hay veces que su caso no es viable. También llegan personas que nos dicen cosas que no son viables. Algunos marcianos, algunas drogas en el ambiente. Entonces, cuando llega ese tipo de víctimas con nosotros lo único que hacemos no es que no le creamos, necesitamos pruebas. Pero en el caso que lo quieran, en el caso que denuncian, en el caso que esté palpable el delito, se le asigna un asesor jurídico a la víctima. Las funciones del asesor jurídico es asistir y asesorar a la víctima de manera pronta y gratuita, representar a la víctima en todo el proceso penal, proporcionar información a la víctima cada vez que lo requiera, ya sea por teléfono, por correo, personal. Nosotros salimos de comisión porque tenemos que ir a los 3 estados que les comentaba. Entonces, muchas veces llega la víctima y quiere hablar con su asesor jurídico. Nosotros es imposible que lo saquemos. Los manejamos con saque cita, hable por favor primero, deje su teléfono al asesor jurídico y antes de venir haga una cita para que nosotros le podamos ayudar. Porque hay gente que viene de bajos recursos y no tiene para el transporte y sí quiere que se le atienda en cuanto llegue. Pero el asesor siempre está dispuesto. Trabajan mucho tiempo. A veces descansan sus vacaciones porque tienen que regresar a una audiencia. A veces tienen que acompañar a las víctimas. Entonces, nosotros estamos muy comprometidos con las víctimas. Todo, les puedo jurar que todas las SEA, no tenemos quejas ante Derechos Humanos todavía. Y sí estamos muy comprometidos. Todos tenemos la camiseta puesta. El asesor jurídico también le da seguimiento en todo el procedimiento penal, tramita y entrega copias. Hay veces que la gente no tiene para copias, nosotros tenemos los recursos y ahí mismo se las sacamos. Solo necesitamos que nos lleven información para poder protegerla. También vigila la efectiva protección de los derechos de las víctimas y un registro puntual de la averiguación previa o la carpeta de investigación. Vamos a pasar a lo que es la otra dirección, la del Fondo de Ayuda y Asistencia de Reparación Integral. Esta dirección tiene por objeto brindar los recursos necesarios. Para acceder a este fondo necesitamos los 2 requisitos que les dije. El FUD, estar inscritos en el RENAVI, porque cuando se ingresa el FUD se ingresa con los documentos que dan soporte al hecho victimizante. Se cumplen estos requisitos, se inscribe en el RENAVI, se da un número de RENAVI y se manda toda la información al Comité Interdisciplinario Evaluador. Ellos estudian el caso y determinan el monto. Tienen 5 días para presentar la solicitud, subirla al Pleno y el Pleno determina si es viable o no la reparación del daño. ¿De dónde sacamos los recursos? La idea es esta: que sea enajenación de bienes, reparación de daños, rendimientos, aportaciones voluntarias, fianzas o garantías, pero ahorita en realidad nada más es del presupuesto de egresos de la Federación y es un 0.014% el
que nos otorgaron el año pasado. Esperemos que aumente. Este caso es muy difícil porque no podemos valorar o cuantificar la reparación del daño de algún niño muerto por negligencia médica. No sabemos cuánto tenemos que pagar por la vida de ese niño. No sabemos cuánto tenemos que pagar por una persona violada. Qué daño o cómo cuantificamos ese daño que le han ocasionado. Pero este comité está tratando de reunir todos los elementos, que sea su daño patrimonial, los gastos que le ocasionó, los gastos funerarios, todo lo que podamos cuantificar. Pero hay algunas cosas que no podemos. El procedimiento, como se les acabo de decir, llenar todo lo administrativo, se presenta la solicitud, el comité interdisciplinario lo evalúa y luego tenemos la aprobación de la CEA, del pleno de la CEA, y se llega al pago de la reparación del daño. También contamos con 12 comités especializados. En su folder les traje un tríptico de uno de ellos. Los demás están trabajando en ellos. Tenemos el Comité de Violencia Familiar, de Violencia Sexual, de Trata y Tráfico de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas, de víctimas de homicidio, con un subcomité que se acaba de crear de feminicidio, el Comité de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Detención Arbitraria, el Interdisciplinario Evaluador, que es el que ya les comentaba, el Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, el Comité de Igualdad, No Discriminación y Grupos de Víctimas, el de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Delito o Violaciones de los Derechos Humanos y el de Secuestros. Tenemos también dos direcciones, bueno, otras direcciones generales como son Recursos Humanos, Administración y Finanzas, Recursos Materiales. Estamos muy escasos de recursos, pero estamos funcionando. Nosotros en la delegación ahorita tenemos 104 expedientes abiertos en lo que va del 2016. Contamos también con la Dirección General de Políticas Públicas. Ellos son los encargados de hacer las políticas públicas, llevarlas al pleno, la implementación, documentarlas, buscar temas específicos, sistematizar la información y coordinarse con la Dirección General de Vinculación para el seguimiento de estas políticas públicas que ellos están investigando, están pidiendo datos, están haciendo estadísticas para poder hacer una política pública en cada caso. El procedimiento de atención a víctimas es un diagnóstico, plantear los objetivos que vamos a llevar, establecer una estrategia, hacer una línea de acción y contamos con indicadores que estos son la identificación de los campos de acción para tener un contexto, una viabilidad económica, técnica, los recursos humanos y los actores involucrados. Para explicarles mejor este procedimiento de atención a víctimas, en su folder viene el MIAP. El MIAP es el Modelo Integral de Atención a Víctimas. Aquí se estudia que la ayuda, la víctima la necesita en 3 momentos. La primera es la de ayuda inmediata, el momento 2 son las medidas de asistencia y el momento 3 es la reparación integral. Todo viéndolo en 3 enfoques, desde el psicosocial, el de género diferencial y especializado y el de derechos humanos. Desde que sucede el hecho victimizante, tratamos de apoyarlo en todo el proceso, en estos 3 enfoques, para que ellos recuperen su proyecto de vida. Aquí está la bibliografía, la Ley General de Víctimas, el Estatuto Orgánico de la CEA, el Reglamento de la Ley General de Víctimas, el MIA, Valencia Carbona Salvador, Constitución y Nuevo Procedimiento Penal, y Carbonell Miguel,
la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Principales novedades. Esa es la presentación. Ahora vamos a ver si tienen alguna duda o pregunta. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, es en relación a una pregunta para tratar de realizar esto. Aquí se habla de usted nos viene a ilustrar en relación a un nuevo modelo. Nosotros antes hablábamos de reparación del daño material y reparación del daño moral. Usted nos ilustra aquí en atención a la Ley General de Víctimas respecto de la reparación del daño integral. ¿Sí? Pues bien, yo creo que esa es la finalidad de esta Ley General de Víctimas, ¿no? La reparación del daño integral. Primer punto, si nos pudiera ampliar un poquito más respecto a qué se entiende por reparación del daño integral. Segundo, ¿cuál es el presupuesto que se tiene en esta delegación regional para efecto de reparar el daño de las víctimas en los 3 estados que abarca esta región? Muchas gracias. Sí, mire, la reparación integral es... Le voy a poner un ejemplo. Llega una persona y me dice, me siento mal, no sé a quién acudir, porque perdí a mi bebé por una negligencia médica y me quitaron la matriz y tengo 21 años. 21 años. Y sin mi consentimiento me lo hicieron. Nosotros abrimos expediente, le damos el apoyo psicológico para que trate de sobrellevar este hecho victimizante que le pasó. La tratamos de una manera sin juzgarla, sin discriminarla por su raza, religión, creencia, y nos enfocamos a sus derechos humanos. El abogado, el asesor jurídico, la lleva en todo el proceso. El trabajador social le asiste con programas de ayuda, con la coordinación con CEDESOR o con algunos programas de asistencia social, con becas para sus otros hijos si le tuvo, o para sus hermanos. Y nosotros llenamos un formato que lo vamos a mandar, le llenamos el FUT y lo mandamos a Ciudad de México. Nos entregan el número de RENAVI y le llenamos otro formato que lo mandamos al CIE. El CIE, ya que tiene toda la información, ellos son los encargados de determinar cuánto y la cuantía de esta reparación de daño. De los recursos que nosotros tenemos, no manejamos recursos. Todo es centralizado, lo lleva a la Ciudad de México. Nosotros nos encargamos de recopilar toda la información y mandarlo lo más completa posible para que a esta víctima le hagan la reparación del daño. Nada más para tratar de redondear un poquito más la idea. ¿Cómo determinan ellos la reparación del daño? No sé si tienen usted conocimiento. No sabemos. No. Tratamos de que en nuestros formatos vaya todo lo que nosotros vimos. Nosotros no sabemos cómo van a cuantificar la muerte del niño o la lesión que le hicieron. No sabemos. No tenemos un tabulador para decir se paga tanto por una matriz, se paga tanto por un brazo. Pero sí tratamos de que nuestros formatos vayan a más completos y con un diagnóstico, una impresión que del psicólogo. Si acaso un peritaje o buscar los elementos para que el CIE diga, tengo todos los elementos y ellos son los encargados de decir cuánto y cuándo. Gracias. En específico
originado la problemática de un proceso penal, ya con sentencia ejecutorial, en el aspecto de la reparación del daño. Vamos a suponer que a la víctima o al acusado lo están condenando a que pague a la víctima 300,000 pesos, por decir algo. Estos 300,000 pesos, dice la víctima, pues no me va a pagar el acusado, ya me dijo que no me va a pagar. ¿Esta víctima puede acudir con ustedes entonces? Así es. Sí, ok. Ustedes le hacen el acompañamiento, el asesoramiento jurídico, etcétera. Así es. Hay un requisito. Y ustedes, al momento que acredita esa persona, esa víctima, con la sentencia que acredita la reparación del daño o esa cantidad en específico, y ustedes le hacen el pago, ¿sí es así? Se puede pedir el apoyo subsidiario al Estado, para que el Estado sea el que haga el pago del daño. En caso de que el Estado declare que no, ya lo tendría que ver el comité y evaluarlo. Y ustedes, al momento en que vamos a poner que ya está cubierta esa reparación del daño, ¿emiten alguna constancia? No sé. ¿O cómo le hace la víctima para decirles a las autoridades, sí, ya me pagaron, aquí está mi constancia, aquí está mi documento? Todavía no tengo una víctima que le haya reparado el daño, pero le voy a investigar. Okay. Entonces nos pudiéramos quedar con la idea de que por el momento no le emiten ningún tipo de constancia. No, ninguna, que yo sepa. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Bien. Contra la resolución que dicta la Comisión Ejecutiva, ¿cabe algún recurso en caso de negativa o de conformidad con la cantidad que se determine? ¿Sí hay alguna? Sí, le pregunto si hay algún recurso. Mira, el problema es que yo no soy abogada, pero el abogado sí sabe. Permítanme. Síganse. Nada más para aclarar, en ese aspecto, cuando se hace la... Bueno, buenas tardes, yo también laboro en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Las jurídicas. Perdón por lo brusco que me levanté, pero bueno. Esta presentación iba enfocada a que ustedes conocieran un poco lo que es la Comisión Ejecutiva. Estas preguntas jurídicas iban más encaminadas a una persona que domina esta área. La licenciada se encarga de la gestión administrativa, por eso no tiene mucho conocimiento de este tipo de situaciones. Pero a la pregunta que nos hacía el compañero, sí cabe un recurso en la parte de la dictaminación de una reparación del daño. ¿Qué es esto? Una víctima tiene es víctima de un delito y se le cuantifica 100 pesos la reparación del daño, pero ella dice, sí, pero después de ese hecho victimizante yo tuve que pagar 100,000 pesos del hospital, 50,000 pesos de una cuestión psicológica, pongamos, o todo lo que derive de ese hecho victimizante. Y ella dice, no me ajusta la reparación que me ofrece, entonces yo me opongo rotundamente a esta cuestión. Entonces ahí procede el amparo, como en su caso. Y yo estoy inconforme por esa cuantificación. Entonces la persona está en posibilidad de interponer el amparo para que se le reclasifique una cuantía más ad hoc a lo que ella necesita. La otra pregunta que nos hacía el compañero, que iba encaminada, si me recuerda por favor. Sí.
me decía que cómo cuantificaba la reparación del daño. Del daño. ¿O con qué criterios? ¿Cuáles son los criterios o las bases para determinar Exacto. Ok. la reparación del daño, ¿no? Qué bueno que Ah, sí. Como todos sabemos, existe el proceso penal que aquí en Guanajuato ya tiene un año de vigencia, que ya entró a nivel federal. A nivel local acaba de entrar hace algunos días, unas semanas, el 1 de junio. Pero a nivel federal ya lo venimos manejando desde hace un año y meses. Entonces, como tal, hemos tenido experiencias que nos han hecho pues, reflexionar y aprender, porque también nosotros hemos estado en una fase de aprendizaje, porque una cosa que nos han dicho los capacitadores y las personas encargadas, como los de la STEC que nos capacitaron, pues no está completo, y en la práctica, como todos sabemos, es muy distinto a la teoría. Y en este caso, en este proceso penal, en este nuevo juicio, en este nuevo corte oral que le llamamos, pues ahora tenemos más intervención nosotros como asesores jurídicos. Antes únicamente el Ministerio Público se encargaba de decir, bueno, pues yo persigo el delito y yo cuantifico los daños en tanto, en base a estas acciones que realizó esta persona que en detrimento de la víctima obtuvo algún beneficio, o en su caso o ocasionó algún perjuicio. Entonces ahí nosotros nos hacemos ayudar de psicólogos, de trabajadores sociales, de personas que directamente tengan o que nos ayuden a elaborar un dictamen médico, psicológico, psicosocial, económico, para cuantificar esta reparación del daño. Como bien, no tenemos un criterio establecido, no lo tenemos hasta ahora. Como bien decía la licenciada, sabemos que la Ley Federal del Trabajo establece que por un dedo es tanto, que por una pierna es tanto, pero el daño psicológico, ¿quién te lo cuantifica? ¿Quién te va a decir, pues te vamos a dar 100 pesos por este daño psicológico de que te hayan violado? Pues, esa. Por eso yo precisamente acudí a la figura novedosa de la reparación del daño integral, que es un concepto mucho más amplio. Sí, así es, que abarca todas estas áreas. Nada más que yo decía licenciado, yo imaginaba, bueno que lo aclara. No me pusiste atención cuando leí, ¿no? Por eso es importante que pongas atención cuando yo presento. Dale, pues, en su opinión, abogado, la muerte de una persona, de un joven, no, pero se lo dice la ley. Tu última pregunta. Ya me licenciado, ¿para qué me acordaba? Sí. Aquí la cuestión, por ejemplo, fallece una persona, un homicidio culposo. Dice acertadamente el compañero, dice 5,000 salarios según la ley federal de trabajo, pero dice, no, pues este cuate no era un asalariado, ¿no? Eso es para efecto de cuando no se tiene la posibilidad de acreditar las percepciones de los montos que ganaba, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, un tianguista, vamos a suponer el caso, que puede ganar, no sé, 10,000 pesos un fin de semana, ¿sí? Sí, claro. Y 40,000 pesos al mes. O sea, ¿cómo lo va a acreditar si en esencia pues, ni siquiera paga impuestos? Sí, es una cuestión que en este caso, en el área de que contamos nosotros de trabajo social, el trabajador social se encarga de hacer un estudio socioeconómico. Él dice, esta persona era una persona asalariada, ganaba tanto, tenía una percepción de tanto, por lo tanto él dejó de ganar o dejó de percibir este monto, y su familia también dejó de percibir este otro monto. Entonces se reúnen
esos dos montos, más allá el monto que le podemos, o que viene ya establecido como el lucro cesante o el daño emergente, que son daños que ya van dentro de la reparación integral, para así hacer una cuantificación pues de una parte mayor y una parte pues más, como dice la reparación integral, una parte integral de lo que es una reparación. Esa es una cuestión que, como bien no hemos tenido hasta ahora un proceso de reparación del daño, porque como le decimos, nosotros trabajamos únicamente en delitos de foro federal, y como saben, bueno, sí es un poco más difícil acreditar algunos supuestos. Las vías las seguimos hasta las últimas instancias, con últimas consecuencias. Ahora próximamente vamos a tener un juicio de ejecución de sentencia en estos próximos días en la ciudad de San Luis Potosí, y vamos a ver cómo podemos hacer para que se pague la reparación del daño, porque la cuantificación ya se dio. Ahora vamos a ver si el imputado o el sentenciado en este caso tiene dinero para pagar a la víctima. Entonces el procedimiento que ya nos toca a nosotros como asesores jurídicos, subsidiariamente, si él no tiene para pagar, ¿quién es el responsable? El Estado es el responsable. Siempre debe ser el Estado responsable. Exacto. En la irresponsabilidad. Yo nada más tenía otra pregunta. ¿Hay un plazo de prescripción para hacer la solicitud de la reparación del daño? Hasta este momento, que yo tenga conocimiento, no existe una fase o un periodo determinado, porque si bien se da únicamente después de que tenemos, y en este nuevo sistema, se da prácticamente en el momento de la audiencia, en este caso intermedia, donde se cuantifican los daños, donde se cuantifica la reparación, y ya en la etapa en un abreviado o en un juicio oral, pues ya se da y se decreta el monto de la cuantificación. Pero en el supuesto de que no se llegó a juicio, no se judicializó, se quedó en la derivación previa o carpeta de investigación porque nunca se tuvo un probable responsable detenido por la comisión del delito, también hay un plazo para que se inicie la derivación de la carpeta. Como tal, no existe, porque tenemos hasta ahora casos de desaparecidos. Las personas desaparecidas nunca no están, y aún así sus familiares, las víctimas indirectas, reclaman una reparación del daño, reclaman que encuentren a sus familiares y reclaman una reparación del daño. En ese caso se le dan todas las medidas de atención, se le dan todas las medidas tendientes a que esa persona se le ayude en todas las cuestiones, como pongamos un ejemplo, un padre de familia que tenía esposa e hijos, todas esas percepciones que dejó de ganar a la familia o a la esposa y a los hijos, se le sigue dando como medidas de atención y de ayuda para que derivado del hecho victimizante no se sigan revictimizando. Pero como tal, no tengo entendido que existe un plazo para cortar, que prescriban. Yo quería hacer una Sí. Tenemos una pregunta. Adelante. Sí, comentaba eso de al momento de hacer el pago, en este caso la reparación del daño a la víctima o a los familiares del ofendido. Ahí ustedes hacen el pago, pero si no liquida, en este caso, la persona, el imputado o el culpable, ¿a quién ustedes se van a dirigir para poder recuperar esos dineros, pues? ¿Cómo lo van a hacer? Porque al momento van a girar algún oficio en donde ya se está haciendo la reparación del daño, y por consecuencia la autoridad debería de emitir una resolución en donde ya estaría absuelto. Sí. Bueno, en este caso, cuando la persona, el imputado, ya fue sentenciado, ya es un sentenciado y se le condenó a la reparación del daño, y él dice, se te condena a la reparación del daño de 300,000 pesos. El juez va a decir, bueno, ejecútese la sentencia con fines de reparación del daño. El señor tiene que pagar, tiene que ver de dónde se paga.
si él tiene bienes para que se puedan liquidar, se puedan subastar para que de eso él pueda hacer la reparación del daño, o en su caso, si no existe el imputado o si no existe una persona, el Estado entra subsidiariamente haciendo una petición a lo que nosotros tenemos dentro de la Comisión Ejecutiva, que es un fondo especial para la reparación del daño. Es un fondo federal que se alimenta de, como todos lo sabemos, de todo lo de gobierno federal, se alimenta de los impuestos. Es un fondo, es una partida especial que está dentro del organigrama de la Comisión Ejecutiva y que, como bien comentábamos, es subsidiario cuando no existe una persona que pueda pagar la reparación del daño. A la víctima no se le puede dejar en ese estado de indefensión. No se le puede dejar como, bueno, no hay quien te pague, pues a ver si para la próxima tienes más suerte. El Estado no puede dejar que pase eso. Esa persona se le tiene que reparar el daño a como de lugar. No importa, de hecho, los lineamientos establecen que no importa los criterios económicos que estén en el país. A una persona, si se le debe una reparación del daño, se le tiene que pagar íntegramente. El Estado es responsable de que haya dinero para que a esa persona se le pueda liquidar ese monto. Sí, no, es precisamente lo que acaba de decir el licenciado. A mí me tocó litigar hace años como defensor precisamente en materia penal, y precisamente había ese problema. ¿Qué pasa cuando se iniciaba una verificación previa y no se absolvía en este caso el procesado, el inculpado? La persona quedaba, a mí me tocaron algunos ejemplos de donde las personas quedaban lisiadas, ni cómo ayudarle. Entonces, con la promulgación de estas leyes, ahorita decía la licenciada, ¿qué pasa si a una persona, bueno, ya me di cuenta que es abogado, pues padece de alguna, en alguna parte de su cuerpo, ¿verdad? Pues se le comete alguna omisión médica, se hace un análisis, se va en este caso a México y se le puede reparar el daño. Yo creo que aquí más bien, lo primero, si es a partir de una omisión, pues debe iniciarse un procedimiento judicial, ¿verdad? Como en cualquier lado, ya lo aclaró el licenciado, y se inicia un procedimiento judicial y va a recaer todo en una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria. De ser absolutoria, pues el Estado podría iniciar otro proceso para encontrar al inculpado, pero mientras eso sucede es cuando entra más bien la reparación del daño que a ustedes les corresponde. Podría ser. Sí, bueno, lo que pasa es que anteriormente era muy difícil, ya si se absolvía al inculpado, ya no habría cómo reparársele del daño, en el entendido de que ya teniendo una persona bien identificada, hay una sentencia condenatoria, ya causó estado, pues no solamente se le va a condenar a la pena privativa de libertad, sino además también se le va a condenar a la reparación del daño, a la multa. Pero si no lo hay, o que sale al suelto la persona, entonces ahí es donde el Estado entra a través del subsidio, y que entonces tenemos que entrar al estudio de esta ley para que veamos cómo conseguir la reparación del daño a través de su dependencia. Digo, es la aportación que quería. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, ya los frenos están diciendo que nos bañamos. Pues muy bien, terminó siendo una resolución de preguntas jurídicas. La idea era que nos mostraran qué es lo que hace la Comisión Ejecutiva, pero bueno, pues, gracias por el quite, digamos. Qué bueno que lo traje. Sí. Las hubiera dejado con más. Se me olvidó informarles que esta es la Casa de la Cultura Jurídica, entonces no se den cuenta, pero hay muchos abogados ahí. Y les agradezco, les agradezco muchísimo su participación. Desgraciadamente nada más le preparamos un diploma, un reconocimiento a la licenciada María Soledad Soraya Zavala. Le demos el tuyo por su participación y le damos un fuerte aplauso, ¿no?
Perdón, ¿tu nombre es? Es Hansel Eduardo Palacio Ramírez, y trabajo en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y laboro como asesor jurídico federal. Para también tener sus datos y después. Ya antes de irnos y de que caiga la tormenta que va a caer, ya está empezando a llover. Mañana cerramos la semana de acceso a la justicia con la participación de la Comisión, aquí es Procuraduría de Derechos Humanos, aquí vienen de la Procuraduría y viene también la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, espero mañana les prometo poner más sillas porque no esperamos tanta gente, pero mañana pongo más sillas porque va a venir mucha gente. Entonces espero ver por aquí. Ya están sus reconocimientos, les agradezco mucho. ¿Perdón? No, tu partido. Cuídense, les agradezco mucho su asistencia. Buenas tardes. Sus hojitas, ándele, sus hojitas. Yo me tengo hojas. Galletas gratis y me traigan hojas. Gracias. ¿Me deben oficios de evaluación? Gracias. 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 Gracias, gracias. Gracias. Es que ya esta es una y otra está dentro de Ahorita, gracias. A ver, Diego. Gracias. Licenciado, la dejé su folder ayer. Muy amable, gracias. Ya lo Deje que yo estuviera palancas ahí en la... Ay, yo dije, ese es mi impuesto público. Ahí viene.